Seguimos en Estados Unidos, como hemos venido diciendo, ¿no? Se cumple hoy un año desde que Donald Trump juró por segunda vez el cargo de presidente de Estados Unidos. Un año marcado por la guerra arancelaria, los ataques contra Irán, la captura de Nicolás Maduro en Venezuela, el despliegue en el Caribe, su plan para Gaza, los intentos de mediar en Ucrania o la actual crisis interna, ¿no? Con la OTAN por Groenlandia. Mientras, a nivel interno, con un 40% de aprobación, ha revocado las políticas de diversidad, intensificado las redadas migratorias, desplegado la Guardia Nacional, liderado el shutdown, recordemos, más largo de la historia y permitido la publicación de algunos papeles de Epstein. Ahora, para el análisis, hablamos con Rodrigo Balberena Garza. Él es politólogo, máster en ciencia política de la American University y periodista. Rodrigo, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos aquí en France 24. Bien, no tenemos tiempo material para repasar todo este año, ¿no? Que parece prácticamente una década. ¿Usted recuerda si fue así también el primer año del primer mandato de Donald Trump y nosotros ya hemos perdido la memoria o este año está siendo particularmente convulso? Recuerdo que no fue así. Recuerdo que sí, durante la primera presidencia de Trump, también adoptó esta estrategia mediática de la avalancha de la información. Steve Bannon, uno de los asesores más cercanos a Donald Trump, llamaba a esta estrategia inundar la zona con excremento, por no decir otra palabra que usó Steve Bannon. A lo que se refiere es que cada día nos dan 3 noticias que son incendiarias. ¿Y qué logran con esto? Que bueno, nosotros aquí en France 24 o otros periodistas intelectuales en otros programas se podrán enfocar en un tema, en 2. Hoy por hoy los temas son Groenlandia y Minnesota, pero no debemos de olvidar que detrás de esos 2 temas hay 43 temas que también en cualquier otra presidencia estadounidense serían un escándalo mayúsculo. Claro. Entonces creo que esta segunda presidencia de Donald Trump sí se ha caracterizado por tener esa estrategia, pero en esteroides. Y yo a la vez acumularía en mi análisis 2 pilares centrales de este Trump 2.0, que me parece que más allá de su agenda de política interna o exterior, si pudiéramos resumir esas agendas brevemente, es por un lado el pilar interno con una erosión democrática del sistema político estadounidense y una centralización de poder en el ejecutivo. Lo vemos claro con el Congreso, que pues no ha tenido mucha independencia en los últimos meses, e incluso con la Suprema Corte estadounidense. Y por el otro lado, en su agenda de política exterior, un desmantelamiento total del multilateralismo. Lo estamos viendo hoy en la mañana en Davos con discursos pues muy preocupantes del presidente francés Emmanuel Macron, del primer ministro canadiense Mark Carney, que ya dan por sentado que Estados Unidos está amenazando a Groenlandia, pero que también dan por sentado que el estado de las cosas, el multilateralismo, la alianza estratégica entre Europa y América del Norte se está fragmentando y estamos al borde de un cambio histórico en el orden global. Si pudiera resumir Sí. el primer año de Donald Trump en 2 pilares, serían esos: erosión democrática interna y desmantelamiento del multilateralismo internacional. Bien, ahora intentaremos hablar del plano interno, pero centrémonos precisamente en este plano externo, porque no solo es un desmantelamiento del orden multilateral, refiriéndonos, por ejemplo, a la Organización Mundial del Comercio o de la ONU, sino que la OTAN es, de hecho, una organización con poder fáctico, no militar, que, como usted señalaba, está totalmente en crisis, al borde, parece que, de la ruptura. ¿Cree que a Donald Trump le da igual generar esta crisis con sus aliados a cambio de imponer esta doctrina Monroe que insiste en recuperar en la zona del continente americano? Sí, creo que le recomiendo a la audiencia echarse un clavado al documento que publicó el gobierno estadounidense el año pasado, en noviembre, si no mal recuerdo, de la Estrategia de Seguridad Nacional, en donde detalla esa doctrina Monroe que mencionas, en donde se privilegia
el control del hemisferio occidental, así lo llaman ellos, tradúzcase como el control del continente americano en su totalidad, la expulsión de pues sus rivales políticos, enemigos políticos, geopolíticos, sobre todo China, Irán y Rusia. Pero con Groenlandia me parece muy interesante, porque, a ver, Groenlandia, como ya la audiencia sabe, Groenlandia es parte del reino de Dinamarca. Dinamarca es un miembro de la OTAN. Y por lo tanto, si las acusaciones de Donald Trump de que China y Rusia quieren invadir Groenlandia, acusaciones que, por cierto, no ha mostrado ningún fundamento el presidente de Estados Unidos, pero incluso si le tomáramos la palabra y eso fuera cierto, bueno, pues un ataque a Groenlandia por parte de China o de Rusia sería un ataque directo a la OTAN, y por lo tanto un ataque directo a la OTAN obligaría a Estados Unidos, si es que cumple el artículo 5 de la OTAN, a defender a Groenlandia. Entonces, ese casus belli, la justificación que está usando Trump para impulsar esta narrativa de que Estados Unidos necesita Groenlandia por seguridad nacional, se desmorona cuando uno ve los artículos, lo que está fundamentado en los artículos de la OTAN. Y también se desmorona cuando todos sabemos que Dinamarca no tiene ningún problema en aceptar ciertas bases militares de Estados Unidos, y tampoco tiene ningún problema en cooperar abiertamente en la seguridad del Ártico con Estados Unidos, que es su aliado estratégico. Entonces creo que tenemos que criticar eso y analizarlo desde ese punto. Yo analizaba ayer en mis redes sociales un poco cuál es la verdadera justificación, la verdadera intención, cuál es la fijación de Donald Trump con Groenlandia. Y me parece muy interesante que el día de antier, Susan Collins, una periodista del New Yorker, platicó sobre una entrevista que le hizo a Donald Trump en el 2021, una vez que ya había salido de la Casa Blanca, y le preguntó por Groenlandia. Y la respuesta de Donald Trump fue muchísimo más sencilla de los análisis geopolíticos que hemos escuchado en los medios en los últimos días. La respuesta de Donald Trump es: oye, mira, a mí me encantan los mapas y en el mapa Groenlandia se ve magnífico. Creo que Donald Trump tenemos que encuadrarlo en su perfil histórico. ¿De dónde nace el personaje de Donald Trump? Bueno, de la industria inmobiliaria neoyorquina. A Donald Trump le importa o mide el éxito a través de los metros cuadrados y de la territorialidad. Y por lo tanto, él quiere, o en su cabeza, dejar un legado significa tener un mapa cambiado ¿por quién? Por él. Y recordemos también las palabras que dijo en el día de su inauguración, exactamente hace un año, más o menos a esta hora, por cierto, en la rotonda del Capitolio ahí en Washington, D.C., en donde dijo: la era dorada de Estados Unidos está de regreso. Una era, y lo estoy citando, ustedes pueden ir a checar el video de ese discurso, una era en donde Estados Unidos expande su territorio. Nos lo advirtió desde hace un año. Sí, y en este legado, ¿no?, que en su opinión, Rodrigo, va dirigido o quiere él dejar de esta expansión del territorio estadounidense, si este legado es el fin, ¿no?, de la OTAN, sobre la que reposa el poder militar, ¿no?, de Estados Unidos, mirando el mapa mundi, ¿cree que esto en Washington, más allá de lo que es el círculo cercano de Donald Trump, a nadie le preocupa? No, creo que a muchísimas personas en Washington están muy preocupadas, incluso varios republicanos que entienden que la hegemonía global de Estados Unidos en los últimos 80 años, desde que acabó la Segunda Guerra Mundial, se ha sustentado en este sistema internacional que llamamos multilateralismo. Estados Unidos ha sido el principal impulsor de eso y ha sido la potencia hegemónica por los últimos 80 años gracias a eso. Creo que paradójicamente, tal vez en el corto plazo, Trump pueda pensar que estos golpes sobre la mesa lo hacen ver fuerte, lo hacen ver como la potencia gigante, pero la verdad es que estos golpes sobre la mesa están haciendo que sus aliados, los aliados estratégicos de Estados Unidos, que lo han apoyado durante tantas décadas, pierdan confianza
en el país. Y ojo, esto ya no se restaura si Donald Trump se sale de la Casa Blanca en 3 años y los demócratas ganan el poder. Pensábamos eso cuando entró Joe Biden, pero la estabilidad global no puede depender de unos cuantos votantes en el estado de Pensilvania que decidirán al próximo presidente. Creo que Sí. Europa ya está entendiendo, ya le llegó el mensaje de que dependieron demasiado de Estados Unidos en los últimos 80 años y que tienen que replantearse toda su estrategia geopolítica, porque no pueden depender de un solo país. Porque cuando a ese país llega un presidente que no quiere trabajar con Europa, pues todo su sistema, toda su creencia, toda su seguridad se desmorona. Sí, Rodrigo, lamentablemente no tenemos mucho más tiempo. Usted al principio de esta entrevista apuntaba a la erosión democrática como el otro pilar que ha marcado este año, pero hablemos en el caso de la política interna, más allá de este tema del desafío a las instituciones, de la economía, la migración o los papeles de Epstein, ¿no? ¿Cómo han marcado estos elementos este año? Bueno, creo que Donald Trump es muy bueno encuadrando sus éxitos y me parece que en el tema migratorio, sin duda, para sus propios objetivos, no es que lo esté yo defendiendo, pero para los objetivos trumpistas, sin duda han tenido un éxito rotundo en el tema migratorio. Después de una migración descontrolada durante la presidencia de Biden, pues la frontera sur está viendo cruces migratorios históricos, y digo históricos no a la alta, sino a la baja. Sí. Sin embargo, esto ha venido acompañado de una persecución dentro del territorio estadounidense, ya no en la frontera, sino dentro del territorio estadounidense, de comunidades migrantes que llevan décadas en Estados Unidos, que han sufrido en este último año separaciones de familias, que han sufrido persecución, incluso ciudadanos americanos que pues son hispanos o Sí. tienen una etnia diferente a la anglosajona, han sufrido persecución por parte de ICE, y creo que es algo que tenemos que criticar fuertemente. En el tema económico, me parece que ha sido un vaivén. Donald Trump, recordemos que este año ha sido marcado por el tema de los aranceles, y al principio esos aranceles le pegaron fuertísimo, incluso a la bolsa de valores, que es lo que más cacarea el presidente estadounidense. El problema de la inflación sigue ahí, el problema del ataque a la Reserva Federal está latente con una investigación judicial a Jerome Powell, y la economía pues está sustentada, como todos los expertos argumentan, en 10 empresas de tecnología que si mañana algo pasa o la carrera tecnológica la gana China, pues puede ser una amenaza fuertísima Sí. para Estados Unidos. Entonces creo que la economía debe de ser una alarma, no lo pondría en color rojo, pero sí en color amarillo. Y fuera de eso, creo que retorno al tema institucional, que ha Sí. sido totalmente vapuleado por esta administración y que va a ser muy difícil reconstruir, porque lo más fácil es destruir una institución, construirla es muchísimo más difícil.